Club de Administración, el espacio para analizar temáticas que impulsan el desarrollo de las empresas con invitados especializados. Sintonízanos todos los martes a las 3 de la tarde por tu radio digital UNEMI Sounds. Club de Administración, el espacio para analizar temáticas que impulsan el desarrollo de las empresas con invitados especializados. Sintonízanos todos los martes a las 3 de la tarde por tu radio digital UNEMI Sounds. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy estoy sumamente emocionada. Estamos con el 8º programa del Club de Administración y place anunciar que estoy acompañada de dos grandes celebridades de nuestra universidad, como es el caso de nuestra compañera Brigitte Cox y del magíster Leopoldo Izquieta Pérez. Brigitte, ¿qué te parece si te presentas ante la comunidad universitaria? Muchas gracias, Stephanie. Buenas tardes. Me siento emocionada de estar acompañándolos hoy día en este programa, como lo es el Club de Administración. Mi nombre es Brigitte Cox Moreira, pertenezco al 5º semestre de Administración de Empresas A1 y es un gusto y un placer estar hoy junto a ustedes. Pues ya sabe, comunidad universitaria, el día de hoy estamos aquí recargados y sumamente emocionados. También, un poquito antes de iniciar, como lo mencionamos en el programa anterior, tenemos una sorpresita que posteriormente se la vamos a ir indicando. No se despeguen de nuestras pantallas para que estén sumamente atentos. Como lo mencioné anteriormente, contamos con la presencia del magíster Leopoldo Izquieta Pérez, quien durante su trayectoria ha logrado obtener diversos títulos, entre los cuales cabe mencionar que él es economista y tiene un magíster en Administración y Dirección de Empresas. Algo muy importante a resaltar es que él lleva 21 años ejerciendo el cargo de docencia dentro de la Universidad Estatal de Milagro. Es decir, fue uno de los primeros docentes que pisó esta universidad. Además, es consultor externo en materia tributaria. Magíster, sea usted bienvenido al Club de Administración. Gracias, Stephanie. Brigitte, buenas tardes. Gracias por invitarme al Club de la Administración y estoy dispuesta a conversar con ustedes en materia tributaria. A la orden. Cabe recalcar que el día de hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante, el cual lleva como título Cultura Tributaria en las Empresas. Para ello, nuestros reporteros, nuestras compañeras Doménica Góngora y Deli Drobo han ido en busca de respuestas a las interrogantes sobre el tópico que hablaremos el día de hoy. ¿Qué le parece, señor productor, si nos ayuda con el primer videíto? ¿Considera usted que es necesario poseer los conocimientos previos de cultura tributaria para empezar a crear una empresa? Y sí que considero que se necesita una cultura previa en gestión tributaria, ya que a la hora de hacer un emprendimiento, a la hora de pagar impuestos, a la hora de emitir facturas y demás, yo considero que es arriesgado delegarlo todo y tener un desconocimiento total del asunto. Yo soy consciente de que para las personas que no venimos de administración, pues es bastante arduo, pero yo creo que el precio por no interesarse de esos asuntos y desentenderse del tema es mucho más alto que el de aprender por lo menos lo que son los conceptos esenciales, ¿no? Y digo que sí, es muy importante saber acerca de este tema de la gestión tributaria. Y bueno, ¿qué persona que quiera montar un proyecto no quisiera informarse más sobre el tema para no perder en dicho proyecto, dicha empresa? Y pues sí, es muy importante conocer los lineamientos para no decaer en el tema financiero. Súper interesante cada una de las temáticas compartidas por nuestros compañeros, pero cabe recalcar a nivel personal, considero que es muy importante poseer conocimientos sobre básicos sobre la cultura tributaria, puesto que esto nos ayuda a asumir las obligaciones como contribuyentes, pero es necesario diferenciar que también necesitamos el apoyo y la ayuda de un asesor para la creación legal de nuestra empresa. Máster, usted como docente reconocido en esta temática, ¿qué considera usted sobre esta cuestión? Bueno, la cultura tributaria es importante a nivel de toda profesión, pero para emprender un negocio yo considero que lo más importante es primero empoderarse del emprendimiento, el negocio o el producto que usted va a vender, y la cultura tributaria viene después. Una vez que usted se registra en el RUC, ahí va a saber cuáles son sus obligaciones tributarias a las cuales debe de cumplir. Excelente aportación, magíster. Definitivamente es un punto muy válido para recalcar, pero ¿qué les parece si continuamos con la siguiente pregunta? ¿Qué beneficios considera usted que se genera al tener esta cultura tributaria? Yo personalmente opino que adquiriríamos reglas y normas en el ámbito tributario. Pienso que
nos haría concientizar sobre el correcto uso de los bienes públicos. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que obtendríamos un mejor comportamiento en relación a la ética laboral. Pues considero que los comentarios de nuestros compañeros han sido muy acertados y si pudiste observar, no son compañeros netamente de la carrera de administración, pero consideran que es esencial igual la cultura tributaria en todo tipo de emprendimiento. Pero Magíster, usted como profesional y que se ha desarrollado y posee conocimiento dentro de esta materia, ¿qué nos puede hablar acerca de este interrogante? Bueno, la cultura tributaria sí es importante en toda profesión, ya que cuando usted emprende un negocio, tiene que cumplir una serie de deberes formales, que se conoce como deberes formales del contribuyente. Pero el primer deber formal justamente es de inscribirse en el RUC, previo a su negocio. Ya después las obligaciones tributarias vendrán escritas en el Registro Único de Contribuyentes. Yo diría, eso lo dejaría en segundo plano. Primero, vamos al emprendimiento y el producto que yo voy a desarrollar o a vender. Listo, igual, muchísimas gracias por el aporte y creo que este tema quedó sumamente claro, que es esencial tanto para todo tipo de negocio como para todas las carreras, conocer todo este tipo de mecanismos al momento de implementar o de iniciar un negocio. Señor productor, ¿qué le parece? Se nos ayuda con el siguiente videito, por favor. ¿Cómo cree usted que sería un mundo donde no exista la cultura tributaria? Considero que bajo la perspectiva de muchos empresarios, la inexistencia de una cultura tributaria los beneficiaría debido a que los mismos pagarían por impuestos por sus actividades. Yo creo que el país ingresaría en una etapa de déficit fiscal, ya que no contarían con recursos en el área tributaria. En mi opinión, creo que se debilitaría el sistema tributario debido a que no existiría la información necesaria o los conocimientos necesarios. Interesantes perspectivas mostradas por la comunidad universitaria, pero hundando un poquito en esta pregunta, considero que un mundo sin cultura tributaria, Magíster, sería un mundo evasivo, puesto que básicamente las personas eludirían sus responsabilidades y obligaciones tributarias, donde ocultarían ciertos valores y más que todo, esto provocaría un gran déficit tanto para el Estado, como mencionaban mis compañeros, así como también una economía quebrada para el país. Magíster, usted como una persona experimentada en este ámbito, ¿qué opina al respecto? Bueno, realmente sería un desorden, ¿no? Los comercios informales abundarían. Pero yo diría que esto existía 30, 40 años atrás. Actualmente la administración tributaria e incluso las universidades se han encargado de difundir y de fomentar la cultura tributaria. Actualmente los contribuyentes ya están preparados para emprender negocio y cumplir con las obligaciones. Muy importante cada uno de los detalles que usted nos menciona, sobre todo de la cultura tributaria. Pero ¿qué les parece, Stephanie, si continuamos, querido señor productor, con la siguiente pregunta? ¿Considera usted que la cultura tributaria afecta al desempeño de las organizaciones? La falta de cultura tributaria sí afecta no solamente a una organización, sino a un país, porque si hablamos de tributar, estamos hablando de la contribución que los ciudadanos hacen al Estado, ¿no? Y sabemos que las contribuciones son necesarias para la construcción de un presupuesto, y el presupuesto pues se divide en obras, se divide en sueldos para el personal público. En fin, en todo caso yo creo que la cultura tributaria, fortalecerla, mejorará las condiciones de los ciudadanos, y si hablamos de una empresa, obviamente pues también las condiciones de estas instituciones. Para mí la cultura tributaria es muy importante, ya que da a conocer los ingresos de una organización, bueno, los ingresos y los egresos de una organización, y esto es importante para darse a conocer con otras empresas y otras instituciones financieras, el cual daría acceso a créditos, en el caso de las instituciones financieras, y negociaciones con otras empresas. Bueno, cada uno de los comentarios que han impartido tanto docentes como estudiantes me parecen muy acertados, pero también cabe mencionar y cabe recalcar que no solo afecta al desempeño de la organización, sino incluso al desempeño del Estado, porque afecta en la recaudación. Pero, Magíster, usted como profesional, ¿qué nos puede hablar al respecto de este tema? Veo muy acertados los criterios de los entrevistados. Realmente la falta de cultura tributaria afecta al Estado en la recaudación, pero también afecta al contribuyente, porque al no saber sus obligaciones tributarias va a caer en infracciones. Y eso redunda que habrán multas, habrán sanciones. Entonces considero indispensable que todos los contribuyentes deben de tener cultura tributaria y de esta manera evitarse sanciones.
Bueno, y así es como vamos por finalizado el segmento de Tu Voz al Aire, donde excelentes posturas como la de Stephanie y la del Magíster, más que todos los de la comunidad universitaria, se hacen presentes cada vez más en este programa, muy orgullosa de eso. Así es, Stephanie, continuamos con la temática del día de hoy y empezamos con un nuevo segmento que personalmente a mí me gusta muchísimo y es la ronda de preguntas. Y bueno, Brigitte, ¿qué te parece si inicio contigo con esta primera interrogante? De acuerdo a las normas ecuatorianas, ¿tú qué consideras que son los tributos? Y también hay otra interrogante, ¿cómo se clasifican? Perfecto, Stephanie. Esta normativa ecuatoriana básicamente es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, o también llamada la LORTI por sus siglas abreviadas, donde determina que los tributos básicamente son especificaciones obligatorias que deben ser pagadas en dinero y que el Estado básicamente las exige para recaudar fondos, como lo mencionó el magíster anteriormente, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Pues muy importante el comentario. ¿Qué le parece a ese magíster acerca de la acotación que nos acaba de hacer nuestra compañera? Bueno, los tributos, la definición del régimen tributario ecuatoriano dice que son prestaciones establecidas en virtud de una ley, que se satisface generalmente en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Para que el Estado le cobre a usted un tributo, lo primero que debe de haber es una ley, porque no hay tributo sin ley. Y la clasificación de los tributos es, para su estudio, se los divide en impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora. Los impuestos generalmente son administrados por la Administración Tributaria Central, que es del Estado. Las tasas lo maneja a nivel de municipios y las contribuciones especiales o de mejora lo maneja a veces a nivel de prefecturas, ¿no? Cuando se trata de hacer generalmente, de realizar una determinada obra pública. Muy bien, magíster, y continuando con la ronda de preguntas, ¿cuáles son los deberes y obligaciones tributarias de los contribuyentes y desde cuándo estamos obligados a cumplirlas? Bueno, hay varios deberes formales. Dice la ley, toda persona natural o jurídica que inicie sus actividades de forma permanente u ocasional, el primer deber formal o el primer requisito básico es inscribirse en el RU o registrarse en los registros pertinentes. Una vez que usted saque el RU, surgen las otras obligaciones o vienen los otros deberes formales. Y el segundo deber formal es realizar las declaraciones de impuestos que corresponden en las fechas señaladas, de acuerdo al 9º dígito del RU. Esto es, si se trata de IVA, al mes siguiente; si se trata de impuesto a la renta, al año siguiente, en función del 9º dígito del RU. Otro de los deberes formales del contribuyente es llevar libros y registros contables. Si usted es una persona natural o sociedad obligada a llevar contabilidad, debe de llevar libros y registros contables por un contador reconocido. Y si no es obligado a llevar contabilidad, por lo menos debe de llevar una cuenta de ingresos y gastos detalladamente, de tal manera que cuando el SRI le notifique, usted tiene que tener los archivos y los libros de todas sus cuentas, todos sus ingresos y todos sus gastos. Otro de los deberes formales es concurrir a las oficinas del SRI en las fechas que correspondan, cuando sea notificado, ¿no? Estos serían los principales deberes que deben de cumplir todos los contribuyentes. Y bueno, magíster, de aquí también surge la siguiente interrogante que dice así: ¿cuáles son los impuestos más comunes que deben pagar las personas naturales? Que es lo que acabamos de mencionar. ¿Y cuál es la diferencia del IVA con el impuesto a la renta? ¿Y cómo se los debe cancelar? Bueno, en nuestro país hay alrededor de 100 impuestos, ¿no es cierto? Tenemos el impuesto al valor agregado, que grava al valor de la transferencia de dominio. Cada vez que usted compra un bien, grava IVA. Si compra al importador, grava IVA. Si el importador vende al distribuidor, grava IVA. Si el distribuidor vende al consumidor final, grava IVA. Entonces, el IVA grava en toda fase o en toda etapa de comercialización. Otro de los impuestos importantes es el impuesto a la renta, que grava a los ingresos que usted recibe. Cada vez que usted recibe un ingreso, debe de pagar un impuesto que se llama renta. El otro impuesto importante en nuestro país, tenemos el impuesto a la salida de divisas. Cada vez que usted envía dinero al exterior, debe de pagar un impuesto a la salida de divisas. Actualmente tenemos el 4.5% que se paga cada vez que usted envía o compra en el exterior. Otro impuesto importante, tenemos el impuesto a los consumos especiales. Estos 4 impuestos es la parte más importante o quienes más aportan al presupuesto del Estado, ¿no? Adicionalmente tenemos otros impuestos, que tenemos impuesto a la herencia, legado y donaciones. Tenemos
impuesto a los envases plásticos no retornables, tenemos el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, tenemos impuesto a la herencia, tenemos impuesto a los espectáculos públicos, impuesto a las patentes. Bueno, hay muchos impuestos. Y la diferencia entre el IVA y la renta, ¿no? El impuesto a la renta le indicaba, grava sus ingresos. Pensemos en un profesional o en un contribuyente que recibe un ingreso aproximadamente de $30,000 anuales, porque el impuesto a la renta es un impuesto anual. Si usted recibe $30,000 de ingresos anuales, de ahí le deben de retener el impuesto, y aproximadamente esto sería unos $3,000 de los 30,000. Usted recibe 27,000. Cuando esos 27,000 que usted recibe va y lo gasta, compra los diferentes productos, ahí paga el IVA. Entonces la diferencia puntual sería de que el impuesto a la renta grava al ingreso y el IVA grava al gasto. Esto es lo que yo digo, esta es la doble tributación. Entonces, pagamos impuesto cuando recibo y pago impuesto cuando lo gasto mis ingresos. Excelentes acotaciones puntuales que nos hace el magíster realmente. Esto es un punto para sus estudiantes. Les está dando bastante información puntual. En la normativa vigente para el 2022 se habla del RIMPE, régimen simplificado para emprendedores y negocios. Magíster, ¿quiénes pueden acogerse a este régimen? Bueno, el RIMPE fue publicado en el suplemento del registro oficial del 29 de noviembre del 2021. El RIMPE reemplaza, o gracias al RIMPE se derogó el régimen simplificado y además el impuesto de las microempresas. Entonces, actualmente solamente tenemos dos regímenes, ¿no? El régimen general, donde se acogen todos los contribuyentes, y el RIMPE. Y el RIMPE se subdivide en dos categorías, ¿no? El RIMPE de emprendedores y el RIMPE de negocios populares. ¿Quiénes pueden ser RIMPE de negocios populares? Todas las personas naturales o contribuyentes cuyos ingresos brutos van desde 1 centavo hasta $20,000 anuales. Eso comprende RIMPE de negocio popular. Y RIMPE de emprendedores para aquellos contribuyentes cuyos ingresos son de 20,001 hasta 300,000. ¿Y cuál es la diferencia? No solamente los ingresos. El negocio popular puede emitir notas de venta. En las notas de venta el IVA está incluido, no es necesario desglosar. A los negocios populares no se les debe hacer retenciones en la fuente. Ellos pagan una cuota fija anual, que es equivalente a $60 anuales. Los negocios populares no declaran IVA. En cambio, los emprendedores, ellos sí declaran IVA, pero es un IVA semestral. No es el régimen general que paga mensual. Los emprendedores pagan un IVA semestral. Y el impuesto a la renta tiene la ventaja que es una tabla reducida, que va desde el 1% y llega hasta el 2%. Cuando nosotros sabemos en el régimen general, el impuesto a la renta va del 5% y llega hasta el 37%. Y cuantificando más o menos a breve rasgo, un contribuyente que tiene un ingreso de 50,000 en el régimen general paga $5,000 de impuesto en el régimen general. Y un contribuyente inscrito en el RIMPE paga aproximadamente $360. Entonces, el RIMPE fue justamente para estimular a los nuevos emprendedores, para que surjan nuevos negocios y durante los 3 primeros años no paguen, ya que estamos viendo si paga algo insignificante, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. No, pues este mecanismo es sumamente importante y creo que sirve y facilita la reactivación económica, que es lo que hemos intentado, lo que el país ha intentado en los últimos años desde que nos volvió arduamente la pandemia. Podemos también mencionar que aquella reforma tributaria ha servido mucho, tal como usted lo menciona, a los nuevos emprendedores. Pero, y aquí surge la siguiente interrogante: ¿cuáles son las sanciones que deben cumplir los contribuyentes al momento de no cumplir, valga la redundancia, los deberes formales? Bueno, hay dos tipos de sanciones. La una es sanciones pecuniarias y la otra se llama las clausuras por el incumplimiento de los deberes formales. ¿En qué consiste las sanciones pecuniarias? Las sanciones pecuniarias no son otra cosa que multas económicas, que van desde el 3% del impuesto causado por cada mes o por cada fracción de mes de retraso, cuando existe impuesto a pagar. Y cuando no hay impuesto a pagar, la sanción sería el 0.1% sobre el total de las ventas registradas. Y si no hay ventas, no hay ingresos, la sanción sería
Si hay retraso, si hay declaración tardía, la sanción sería $30 por declaración. Si se trata de una persona natural, obligada a llevar contabilidad, la sanción sería de 45. Si se trata de una sociedad, 60. Si se trata de un contribuyente especial, 90. Y si es notificado a su vez por el SRI, ya la sanción sube de 30 a 60 y de 60 a 90 y va subiendo. De tal manera que la sanción puede llegar hasta 1.500 en caso de declaraciones patrimoniales. Y el otro tipo de sanciones, le decía, que es las clausuras. Las clausuras se da por el incumplimiento de los deberes formales. Si un contribuyente no entrega comprobante de venta, puede ser objeto de una clausura. Y la clausura en primera instancia son 7 días. Y si es reincidente, puede llegar hasta 10 días, independientemente de las multas que debe de pagar. ¿Qué te parece, Brigitte, si nos ayudas con un comentario que se encuentre dentro de nuestro en vivo? Ok, Stephanie, tenemos mucha interacción a lo que es el chat. Y aquí tenemos un saludito para Angie Calle Zambrano, que dice: buenas tardes. Una pregunta para usted, Máster, rapidito, así. Dice: ¿en qué valores se fundamenta la cultura tributaria dentro de las empresas? Así, puntual. Bueno, hay que leer la ley. Nosotros, cuando se trata de cultura tributaria, quiere decir que debemos de cumplir los mandatos especificados en la ley. Y la primera fase en la cultura tributaria es conocer la ley del RU. ¿Cuándo debemos inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes? Y una vez que usted saque el RU, ¿cuáles son mis obligaciones tributarias? Listo, igual podemos observar que también hay varios saluditos por allá. Podemos observar que tenemos saluditos de nuestros compañeros de administración de empresas. También vemos saluditos por ahí. Dice una chica que haya salido en el video. Y ni idea, pero no, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar y por ser parte del club de administración. También tenemos un saludito también para nuestra compañera Adriana, para nuestro compañero Miguel, para nuestro compañero Cirilio, que se encuentra muy conectado a este programa y a este segmento. Perdón, Cirilo López. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También tenemos a Josué. ¿Y qué te parece, Brigitte, si cerramos con una pregunta? Muy bien. Agradecemos a cada uno de los espectadores que están sintonizándonos y enviando saluditos e interesados en ese concierto de Manuel Turizo. Veo mucha interacción por ahí. Pero, Magíster, ¿qué le parece si hacemos un pequeño comentario retroalimentativo sobre la importancia de la temática de hoy, que es la cultura tributaria y cómo debe comportarse el ciudadano? Bueno, el contribuyente debe de tener cultura tributaria. Y si el contribuyente, que a veces es el dueño del negocio o el dueño de la empresa, no puede cumplir por sus ocupaciones, debe de tener un responsable, que en este caso es el contador. Y la cultura tributaria consiste en conocer claramente o en identificar cuáles son sus obligaciones tributarias. ¿Cuándo debo de declarar IVA? ¿Cuándo debo de declarar renta? ¿Cuándo o qué debo hacer con el crédito tributario? ¿Cuándo debo de retener el 1%? ¿Cuándo debo retener el 1.75? ¿Cuándo debo retener el 2? ¿O el 2.75? ¿O el 5? ¿O el 10? Etcétera. Entonces, el contribuyente debe tener claramente que para que un gasto sea deducible, debo de hacer retenciones en la fuente. Y además, no solamente el Estado nosotros nos puede sancionar, nosotros también podemos reclamar al Estado. Y ello quiere decir de que si existe un pago indebido, si existe un pago en exceso, el contribuyente también puede reclamar. Y hay que saber hacer las reclamaciones tributarias. Y para ello los invito a que repasen la ley, ¿no? Un buen comentario, Máster. Definitivamente agradecemos a cada una de las personas que nos han sintonizado el día de hoy, sobre todo a usted, Magíster, un gusto por haberlo tenido presente, habernos compartido y afianzado todos esos conocimientos sobre lo que es la cultura tributaria y también afianzar conocimientos a todo lo que es la comunidad universitaria. ¿Nos puede decir algo más para despedirnos rápido de este programa? Bueno, gracias por la invitación, gracias al señor director y a la orden en materia tributaria. Muy bien, listo, gracias, Magíster. De mi parte, ¿quién iba a pensar que iba a estar hoy día aquí? Cuando la semana pasada estaba detrás de una pantalla sintonizando como siempre el programa del Club de Administración. Y hoy día agradezco la invitación a Stephanie, a todos los chicos del SEC, tanto de aquí como los que cada semana buscan una temática importante para llevar a cada uno de los hogares. Entonces, el Club de Administración, agradecida de antemano, y conmigo, Brigitte Cox, hasta una próxima ocasión. No, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por brindarnos su tiempo y su disponibilidad para brindar los conocimientos a la comunidad universitaria desde el ámbito y la perspectiva del estudiante, del que se encuentra dentro de las aulas y que los docentes les imparten conocimiento, al igual también desde el área profesional, donde una persona ya está ejercida por completo. Así que muchísimas gracias
a ambos y pues pudieron observar que así como Brigitte tuvo su oportunidad de brillar, tuvo su oportunidad de poderse lucir dentro del club de administración, ustedes también lo van a poder hacer. Así que chicos, si desean formar parte del club de administración, no se olviden que nos pueden escribir por interno. Nosotros cordialmente emocionados de que ustedes formen parte de esta hermosísima familia. Pues con esto estamos dando por finalizado el programa. Si es que se perdieron alguna parte o alguno de los 7 programas anteriores que hemos venido hablando netamente sobre el emprendimiento, las bases de un emprendimiento, actualmente estamos hablando de la cultura tributaria, entre otros. Si se perdieron alguno de estos detallitos o alguno de estas en vivos, pueden volvernos a visualizar en nuestro canal de YouTube, al igual que en todas nuestras redes sociales como el Club de Administración, así también en las redes oficiales del Sistema Integrado de Medios. Y antes de despedirnos, agradecemos a todo el equipo del Sistema Integrado de Medios por brindarnos estas instalaciones para poder llegar a la comunidad universitaria. Muchísimas gracias y conmigo será hasta una siguiente ocasión. No se olviden que nosotros somos el Club de Administración.